amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. Espero que la hayan pasado muy bien, finalizando el 2024. Está fuerte la historia, ¿no? Más de uno se pegó sus parrandas, se fueron de viaje, la pasaron bueno con la familia, con un chicharrón, cerveza. ¿Cómo estás, Bill? Muy bien, muchas gracias. Y esperamos que este nuevo año haya empezado con toda la mejor energía, con toda la actitud para que ustedes también se preparen para lo que viene. Bueno, mis amores, y el día de hoy hablaremos en este episodio sobre magia y herencia, magia de sangre, magia pagana, y es un capítulo que viene repleto de mucha información. Resulta que la magia a lo largo del tiempo ha tenido una serie de ramificaciones que se derivan debido al uso de los primeros magos y brujas que intervinieron, la utilizaron y la transformaron de acuerdo a los intereses y sus necesidades. Es importante entender los tipos de ramificaciones de la magia. Se ha desplegado a lo largo de la historia, ya que de estos podríamos llegar a definir si es verdadero o no. Es claro que la magia de alguna u otra forma tiene misterio, ¿cierto, Bill? Puede ser. Eso pasa mucho. Sí, claro, la magia tiene muchos misterios que la rodean y pues en realidad no hay que intentar descubrirlos ni entenderlos, sino saber llevarse con ellos. Ujú. Es que este tema, sobre todo del día de hoy, también nos enseña de alguna u otra forma que la magia que rodea ciertos misterios acerca, digamos, de la magia blanca, de la magia oscura, siempre es bastante blanda frente a la diferenciación de la misma. Acerca de esto, podríamos entonces ver que la negra o la oscura sería entonces la más peligrosa, ¿cierto, Bill? Pero entonces en este capítulo no solamente comprenderemos que esto no es así, la magia no es buena ni mala ni nada de esto, simplemente tiene intenciones. Pero realmente la intención de este capítulo es dar un poquito más de historia y de contexto. Entonces en este punto hablaríamos entonces, Bill, de qué estaría entonces entrando en la magia frente a la historia. Sí, a lo largo de la historia surgen términos acerca de lo que es la magia, como por ejemplo la magia de sangre, la magia de herencia y la magia pagana. Ujú. Para iniciar debemos comprender el principio básico de la magia de sangre. La magia de sangre es un hecho que surge a raíz de la utilización de la misma sangre, porque la sangre es un elemento que tiene propiedades mágicas bastante poderosas y asimismo hay que ser muy cauteloso al momento de utilizar este tipo de magia. Ojo, no todo el mundo ni tiene la capacidad ni tiene la posibilidad, así que aquellas personas que no comprenden o no saben el uso correcto de la magia, por favor no incurran en el uso de esta porque puede causar bastantes problemas a su salud y a su persona. Ujú. Es completamente cierto, es que hoy en día existe acá, podríamos entrar a un debate, Bill, y es un tema de que, perfecto, toda persona que quiera incurrir en la magia puede entrar, claro, pero uno, con conocimiento, dos, de alguna u otra forma, bajo el entendimiento de que a partir de que cruzas el umbral, no hay punto de retorno. Entonces uno tiene que tener esto claro, y más con el tema de la sangre, Bill. Sí, es cierto. Como bien lo dice, la magia de sangre se utiliza a través de esta misma y tiene un proceder y se entiende por el cual una persona obtiene ciertos dones a raíz de un ritual o una maldición que sus antepasados no tiene que ver directamente con sus padres, sino más bien con sus antepasados que hicieron en algún momento de su vida este ritual y esto se traspasa de generación en generación y la herencia resulta adherida a la sangre de la persona que la tiene. Suele ser un poco agresivo el tener este tipo de magia, es una Ujú. magia que digamos que es, al decirlo como tan pura, no tiene una forma de controlarlo fácilmente y normalmente se representa con hechos bastante trágicos, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, no, y es que realmente de pronto algunas familias en algún punto, quizás por el temor, ¿no? De contar y decir, es que bajo este linaje familiar ha venido trascendiendo esta historia. Entonces muchas veces deciden callar o incluso se puede saltar generaciones, que era lo que tú venías hablando, que es completamente normal. Claro. Para profundizar
un poco en el tema, debemos comprender que la magia de sangre tiene algo a lo que antiguamente le llamaban y aún se conoce como principios mayores, que se refiere, según la teoría de los Tremer, a una serie de 4 principios: el principio de la sangre, el principio de la voluntad, el principio del conocimiento y el principio de identidad. Bueno, Billy, entonces cuéntanos, ¿qué tiene que ver el principio, sobre todo de sangre? El principio de la sangre, como muchos se han de entender, la sangre es el principal elemento que se utiliza en esta magia. El principio de la sangre básicamente se refiere al uso de ella como tal, como parte elemental de diferentes rituales diversos que existen para hacer diferentes y complejos hechizos que en realidad, y esto es algo muy importante para recalcar, que los humanos mortales no tienen la capacidad de soportar este tipo de magia. Solo lo puede realizar una persona que esté completamente compenetrada con la magia y que tenga los dones para poder utilizarlos. Se dice que se utiliza la sangre para diferentes conjuros y hechizos bastante poderosos, con los que hasta se podría doblegar a una persona. Y algo parecido a lo que conocemos como en este momento es, por ejemplo, lo que le llaman el amarre. Es un ejemplo sencillo, ¿no? El amarre tiene mucho que Sí, ver con esto, acá podríamos entrar a un ejemplo y pero es, esa es la punta del iceberg. sí, no, total, digamos que ni siquiera, ahí entraríamos como en la mitad, pensaría yo, de una montaña. ¿Qué pasa? Y este tema alguna vez lo hemos no solamente hablado acá, en general, digamos en mi canal y en los en vivos que tratamos algunas veces, es muy debatible el tema de, pero ¿por qué si se supone que todas las brujas hacen amarres? Sí, claro. Digamos que el tema de uno hacerle una imposición a alguien no es solamente doblegar su voluntad para que cumpla tus caprichos y entonces esté como un siervo a ti. Esto lleva una connotación mucho más fuerte. Ustedes, supongo que tú sabes, Bill, aquí es muy conocido en Colombia el quereme. El quereme, claro, ese es como el principal ejemplo que podríamos poner en este Ujú. momento. ¿De qué se trata el quereme para otras personas que nos escuchan de otros países? Realmente se toma un poco de la menstruación, preferiblemente el segundo día. Yo aquí no estoy dando realmente un ritual, sino les estoy diciendo más o menos lo que he escuchado de algunas clientes que lo han decidido hacer. Y entonces resulta que cogen una de las partes más fuertes de la menstruación, que esto es por lo general en el segundo día de la mujer, donde salen coágulos de sangre bastante grandes. Entonces esto se disuelve, aquí en Colombia lo hacen con jugo de mora, para que el individuo o la individua, ojo, porque no solamente es con hombres, también se utiliza con mujeres, se le da este bebedizo porque no lo siente. Y entonces mientras que la persona lo va ingiriendo, estas mujeres, aquí va, digamos, como una advertencia. Luna, si yo se lo doy a mi pareja y no digo nada y entonces se cumple, sí y no. Resulta que para hacer un amarre, sobre todo con sangre de menstruación, ¿se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer, pero no es la manera. Esa no es la manera. Resulta que sí se utiliza la menstruación, pero no ingiriéndola. Ahí les dejo el dato. Se utiliza de otra manera. Pero acá en Colombia lo utilizan sobre todo las mujeres, digamos, del campo y algunas mujeres que viven en la parte de algunas ciudades, que deciden darle esto a sus parejas y creen que ya se les solucionó el mundo. Resulta que a cuestión más o menos de un año, la persona a quien se le ha dado a ingerir este quereme, resulta que empieza a tener trastornos psicopáticos. Resulta que te empieza a seguir, resulta que se empieza a volver muy celoso y tóxica esta persona. A tal punto que crea una alucinación en la psiquis donde si tú no eres para esa persona, no eres para nadie. Estés o no estés con esta persona a las 24 horas del día, se crea un trastorno. Por eso muchas mujeres, digamos, acuden frente a la brujería, frente a buscar en consultas, por qué mi expareja se obsesionó conmigo. Y si tú revisas la historia por medio de lo que sea de las mancias, no, es que tú no me dijiste cuando entraste a mi consultorio qué fue lo que tú le hiciste hace 8, hace 10, hace 20 años. Es la consecuencia del error que tú cometiste. Luna, se puede, o sea, digamos que Bill a mí me pagó para hacerle un amarre a su pareja, digámoslo. Y entonces Bill me busca muchos años después y me dice, Luna, ¿qué puedo hacer? Por ti no puedo hacer nada. Que ya estoy cansada de que me persiga. Que te persigan las mujeres. Y entonces se puede hacer algo,
para la persona que manda a hacer esto, no. No se puede hacer nada. Para la persona que le impusieron o le dieron este brebaje, sí, ahí está. Pero la condena está para la persona que lo mandó a hacer o le dio eso a la persona, al hombre o a la mujer. Al poco tiempo, la persona o la mujer que le da menstruación a otra persona le va mal. Duran muchos años para que las cosas surjan. Porque, vuelvo y reitero, quien se adentra y sobre todo con el tema de los amarres, esto no es de que yo entonces hice un fetiche, ¿qué es un fetiche? Un muñeco. Y entonces yo cojo tu cabello y entonces le pongo tus uñas, porque uno necesita cosas de la persona, y se hace ciertas cosas bajo cierta luna y dice ciertas cosas, ¿cierto? No es tan fácil. Una vez nosotros hablamos de este tema y muchas veces la magia uno quisiera que fuera como Harry Potter, pero no es así. Es No, como no una es así. planta. Entonces, esto va con el tiempo. Pero continuemos, Bill. Por otro lado, también hay que entender que hay personas que en este momento tienen dones gracias a un hechizo o un ritual proveniente de la sangre, como lo explicaba anteriormente. Los antepasados pudieron haber hecho algún pagamento, algún ritual y por ende la persona logró obtener o nace con estos poderes que son, como lo decía antes, un poco agresivos, un poco vastos a la hora de reaccionar y en su propia naturaleza, es decir, que son difíciles de controlar y pueden causar bastante dolor y tragedias si no se educa tempranamente o adecuadamente. Sí, claro, y es que, mira, es muy sencillo y eso lo hablamos para algunas personas. Aquí sí, discúlpame que me meto un poco acá al rancho, pero algunas personas que de pronto no conocen mi canal en YouTube, me pueden buscar como Dance Moon Horóscopo. Ustedes saben que en la cajita de información, ahí está. ¿Por qué les digo yo esto? Resulta que existe una de las playlists que tengo en el canal que se llama Historias al Tarot. El primer capítulo, para que lo busquen, es el primer capítulo. Hablo con una mujer que se llama Poetisa. Poetisa es una mujer que es demonóloga. Nació con cierto tipo de poderes bastante curiosos frente a los demonios, ya que sus antecesores hicieron un pacto con un demonio. Esto se brincó muchas generaciones. Les cuento así resumida la historia. Esa mujer se saltó muchas generaciones, digamos como lo que tiene, y ella tiene 13 estrellas de 5 puntas en todo su cuerpo. Y es por dentro de la piel. No es que tenga tatuajes, esto no son lunares, le nacieron por dentro. Es una cosa impresionante. Y lo que cuenta ella, es lo que decía ahorita Bill, que nunca le supieron decir qué era lo que pasaba. A ella la llevaron cuanto sacerdote, persona, chamán, hasta que dieron con una persona que realmente esa persona se tomó el tiempo y les explicó él, aquí no se puede hacer nada. Aquí lo que toca es asumir y buscar la manera de explicarle por qué llegó a tanto digamos, como este poder tan curioso, que cada 15 días tenía que llamar el plomero Bill. Reventaba, cada que ella se enojaba, las tuberías de su casa. Y es Exacto. completamente normal. Es algo que, digamos, para esas personas es difícil de controlar. Y sí, claro, lo que les explicaba, si no tienen el tiempo, si no se dedican de pronto a entender, a practicar, a ensayar, a conocer, a obtener el conocimiento acerca de lo que tienen, puede pasar y pueden suceder muchas tragedias. Mm. Pues, eso de los tubos pues es algo sencillo, pero pues hay cosas que ya transgreden, digamos, la integridad de las personas y de pronto puede lastimar a sus familiares, uno nunca Sí, sabe. claro, y es que también es el inconsciente, porque recordemos que un niño en esa etapa tan temprana tiene demasiado poder y si no se sabe canalizar es bastante peligroso. Es claro. Síguenos contando, Bill, ¿cuál es el siguiente principio? Entonces, continuamos con el principio de la identidad. El principio de la identidad básicamente lo que nos quiere explicar es que en todas las cosas orgánicas o que tienen esencia vital, tienen la propiedad de transmitir su energía vital por medio de la sangre o de su savia en el caso de las plantas. Esto significa que así como nosotros los seres humanos, los seres vivos, los animales, también podemos emplear una conexión el uno con el otro. Los primeros alquimistas pasaron la mayor parte de sus vidas estudiando las características estratégicas y preparando y explorando muchas fórmulas para explotarlas de una u otra forma.
La magia de sangre adoptó ese concepto y lo transformó llevándolo más allá para convertirlo en lo que le conocemos como principio de la identidad. Su forma más básica de entenderlo es que todo posee una esencia y que ésta es al mismo tiempo individual y compartida. La magia de sangre utiliza parte de la ley del principio de la identidad para enfocarse en los efectos que genera el principio dirigido a la magia, a la esencia del objeto. Fundamentalmente lo que crean los demás principios, la identidad lo controla o lo dirige y sin ella no habría una manera posible de manipular o controlar. Sobre el efecto del envío y la magia sin dirección, no sería nada más que energía liberada en el espacio. Ujú. Y es que, bueno, digamos algo, pongamos un ejemplo. Yo quiero ser, no sé, la esposa de algún jeque árabe, digamos, así. Así imaginémoslo, ¿no? Que hagamos un decreto. Bueno, existen personas que aquí, ese ejemplo tan banal que voy a colocar frente a este principio, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, quiero ser millonaria, hoy, ya. ¿Listo? En los próximos días voy a empezarme a encontrar monedas de a centavo. Yo no especifiqué si lo quería en billetes, si yo lo quería en dólares, en criptomonedas, en un O en momento. un cheque, O en un cheque. o en una lotería. Nunca lo dije. Yo simplemente dije, quiero ser millonario. Eso pasa mucho. Y digamos que este tema, sé que muchas personas me pueden decir, Luna, pero este tema está reiterado en muchas cosas. Pero, ¿por qué lo comento? Porque hoy en día no es que esté mal hacer afirmaciones, me parece muy bueno porque el cerebro es un músculo y entre más tú reiteres una palabra en tu subconsciente, es mucho más factible que tu cerebro la empiece a adoptar, ¿no? Una cosa es esto y otra cosa muy diferente es que si tú, Luna, yo quiero tener marido, listo, te llegó el marido, pero tú no especificaste si lo querías sin vicios, si lo querías exitoso o una persona. Yo creo que la pobreza es mental, no física, es mental. Claro. Entonces, las personas, sobre todo nosotros los seres humanos, queremos todo fácil. Y entonces a veces este tipo de afirmaciones decimos, pero no, eso es mentira, eso es charlatanería. Y No, se frustran porque no obtienen lo que desean, claro. exactamente. Entonces digamos que es este tema, porque hoy nos fuimos bastante teóricos, eh, podemos ejemplificar con este tipo de temas. Las personas buscan hacer una afirmación y no se les cumple. ¿Es porque mi vida? Porque no lo decretaste como era. Claro, y Quiero un tipo así, tan, digamos en el amor. Quiero tener un trabajo. ¿Cómo lo quieres te ver? ¿Tú te ves en ese trabajo? ¿Cómo te ves teniendo ese trabajo? Quiero tener un carro, el último modelo. Vete a un concesionario y lo revisas y tú te sientas y me la creo. Porque es que si tú no te la crees, mi amor, entonces ¿en qué estamos? Pero quiero que nos sigas contando. sí, mira que hay una faceta fundamental del principio de identidad y hay algo que la gente y nosotros también, las personas y nosotros como tal, de pronto no lo habíamos tenido muy en cuenta, pero la faceta fundamental es que son los nombres propios que los magos o brujas descubren acerca de los elementos que se utilizan en diferentes rituales y hasta en las personas existen los nombres verdaderos que no son los nombres que a vos te ponen ni a mí me ponen mis padres y tus padres, sino que en realidad tú como esencia vital de todo el universo, tú tienes un nombre específico, ¿sí? Haz de cuenta, quiero poner un ejemplo como por encima, como lo que pasa en Dune, en la saga de Dune, donde trabaja actuando Timothée Chalamet. Ahí ellos demuestran, ellos se llaman por un nombre. Dale pausa. Entonces, en Dune se dedican a, digamos, obviamente cada personaje tiene su nombre en específico, pero les brindan un nombre de acuerdo a su capacidad intelectual y a sus habilidades físicas. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso al protagonista
lo nombran como le llaman a un ratoncito pequeño, que es un ratoncito que se mueve en el desierto. Digamos que ese es el nombre que descubrieron para él porque son las habilidades que él tiene. Entonces, en este caso, los nombres verdaderos se utilizan en diferentes rituales y, digamos, en las personas también existen esos nombres verdaderos, pero no los conocemos porque no los entendemos. Los nombres dados son aquellos que son otorgados por otras personas como nuestros padres o como normalmente conocemos nosotros por nuestros parientes también. Tu abuelo te ponía un nombre, tu abuela te decía de otra forma, sí, diferentes maneras. Pero la esencia del principio de identidad es que el nombre verdadero es un nombre que surge de acuerdo a la esencia del ser. Sí, total. Es bastante complicado que un mago o bruja, por ejemplo, encuentre su nombre verdadero en poco tiempo, porque se puede investigar, tú lo puedes investigar. Sí, total. Digamos que, bueno, sin entrar en ningún conflicto con otro tipo de religiones, existe una manera muy curiosa para encontrar realmente tu verdadero nombre. Y eso tiene que ver con los números. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast, una realización especial de Dance Moon. Ok, mira, pues ahí tú tienes un punto, la numerología tiene mucho que ver, claro, bajo la noche que naciste o el día que naciste, los astros como estaban acomodados, tiene su procedencia, ¿no? Tiene mucho que ver. Yo tengo una teoría, y ni siquiera es una teoría. Esto lo he visto en varios casos cuando he hecho constelaciones para algunos clientes. Marca mucho si tú naciste de día, de noche, si llovía y se hacía trueno. Para algunas personas yo sé que esto les puede sonar muy extraño, ¿no? Pero cuando yo hablo en las constelaciones, yo a ti no te pregunto tú qué día naciste. Ve tus papás qué hacían, nada. Tú me das tu nombre completo, los nombres de tus papás y hasta ahí, y muere. Digamos que cuando hablamos en las constelaciones y una persona, digamos un ejemplo, nació más o menos entre las 12 y la 1 de la mañana y estaba haciendo tormenta, por lo general siempre son personas, uno, que se esfuerzan muchísimo, o sea, que no se derrocan tan fácil frente a algún proyecto o decisión que toman. Entonces, por ejemplo, ahí vendría un nombre específico para Claro, una persona. sí. Y no tiene que ser un nombre como, no sé, Andrés, Ramiro, Arturo, ¿no? En realidad surge de lo que, por lo que está marcado por tu nacimiento, por ejemplo. Sí, claro, hablando nosotros frente a un arte del ocultismo. Para las personas, digamos, comunes que no hacen parte de esto, Esther, nombres de Biblia, ¿no? Porque antes utilizaban mucho ese tema. Pero digamos que hoy en día, teniendo cierto, digamos que la magia se le ha permitido mucho el tema del conocimiento del ocultismo, entrar a las personas, ya la cosa es diferente. Ya no Claro. lo ven de la misma manera satánica y entonces Belcebú. No, ya eso es otro tema muy diferente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Sigamos con el mismo ejemplo, tú naciste en este lapso de tiempo y estaba haciendo tormenta. Uno, son personas muy fuertes. Dos, son personas que sufren mucho frente al tema del amor. Ok. Muchísimo. Son personas que les cuesta establecer un vínculo. Ojo, no es todo el mundo, no se me vayan a atacar en los comentarios. No es todo el mundo, pero sí la gran mayoría. Y dependiendo entonces también cómo hayan sido las condiciones de padre y madre el día de, disculpen la palabra, pero se llama así, parir. ¿Mm? Uno como madre le puede designar a su hijo o a su hija qué va a hacer en la vida, sí señora y sí señor, el día que usted alumbra. Ahí les dejo para que lo piensen. Sí se puede hacer. Claro. Y digamos, profundizando un poquito en el tema de los nombres, eh, si nosotros los brujos en Ujú. realidad conociéramos, por ejemplo, el nombre verdadero del ajenjo o de la piedra de alumbre
O de los cuarzos como tal, porque los cuarzos tienen nombres cada uno, El ¿no? Según ajenjo es su la color. representación de los ojos de un dragón. Pero nosotros no sabemos si en realidad ese es el nombre verdadero. Ah, ok, ya, Es a ya, lo ya. que me refiero. Sí. Si nosotros, pues obviamente pocos brujos, pues digamos que tienen la posibilidad de llegar a esos nombres verdaderos, que es a lo que yo me refiero, no a los nombres dados, porque de pronto el ajenjo es un nombre dado que algún alquimista en algún momento le dio. Sí, claro. Pero si supiéramos nosotros el nombre verdadero, podríamos explotar más, digamos que las propiedades de ese elemento. Digamos que yo, ¿por qué me atrevo a decirte? Es, esto es muy loco porque no sé si tú alguna vez te viste alguna vaina de los cuentos de hadas, digamos. Y entonces sale la bruja con su cocina ya, y entonces cocinando. Y entonces resulta que dice patas de sapo para tal cosa. Y entonces el ojo de tal cosa. Y entonces resulta que esto no es literalmente. ¿Listo? No es así. Lo único que les voy a decir es que los ojos del ajenjo son los ojos de un dragón. ¿Vale? Ah, entonces mira, por ejemplo, ahí vamos descubriendo el nombre verdadero del ajenjo. ¿Ves? Es a lo que me refiero. Muy bien, Mon. Claro, Bill, ¿tú con quién estás hablando? Bizcocho, pero necesito que nos cuentes más. Estoy hablando con la bruja más importante de Colombia. Bueno, ahí Bueno, vamos, ahí vamos. continuamos con el principio de la voluntad. El principio de la voluntad es un elemento completamente necesario porque marca el propósito activo del mago que quiere alterar el mundo de algún modo. Es decir, que un mago o bruja sin voluntad no tendría ni la más remota posibilidad ni la intención, así sus dones estén activos. La voluntad hace que la llama esencial de la vida se encienda para poder incurrir y desarrollar e incrementar sus poderes. Sin la voluntad, el principio de la sangre no cumpliría la función fundamental en potencia. La magia de sangre, la sangre representa el mayor poder y el principio de voluntad libera ese poder. Según el principio de la voluntad, ningún tipo de magia se podría producir de forma espontánea. Sencillamente es imposible crear magia de sangre si no existe la intención de crearla. Se puede llegar a tener ideas equivocadas acerca de este principio. El principio de voluntad no protege contra la aplicación mal dirigida de la magia. Es completamente intentar generar un efecto y debido a algún error durante su ejecución, crear un efecto completamente contrario o distinto. Eso pasa, digamos que el tema con la voluntad es que eso es en todo, ni siquiera en la magia, en general. Si tú no tienes voluntad de pararte el día de hoy y decir, necesito cambiar mi vida para que las cosas sean mejores, estamos en nada. Y no puedo esperar entonces que la Virgen Santísima venga y me solucione. No, que la voluntad. No, ¿cuál voluntad? La voluntad la tienes tú. Y si tú no tomas determinación frente a alguna situación, te jodiste. Discúlpame, pero las cosas son o no son. No puede existir tibiez. Y digamos que en la magia uno lo aprende a rajatabla. Si tú te colocaste, digamos, un propósito, una meta, el decir, listo, no solamente porque esto pasa mucho, no, es que yo me voy a tapar en plata diciéndole a la gente y entonces, y me lucro del dolor de otras personas, tenlo por seguro que en algún punto todo te va mal. Pero mal es mal. Tiene repercusiones. Cuando yo entro en ese punto y en este ejemplo tan extraño, cuando tú entras te exigen. O sea, no es que entonces yo me volví bruja y entonces ya estoy feliz, entonces yo me sé todas las pócimas, entonces yo puedo hacer todo. Sí, entonces ya por No, ende todo se arregla. tú tienes que estudiar, tú tienes que crear una voluntad, no solamente uno, tienes que cambiar toda tu vida. O sea, realmente es un régimen de decirte yo a partir de dejo cierto tipo de cosas, dejo cierto tipo de actitudes en mi vida. Digamos que algo que sobre todo nutre a la magia es, uno, la limpieza. La limpieza es esencial. Bruja que se respete es limpia, pero bruja, bruja. No existe cosa inmunda en su casa. Uno. Dos, es una persona que lee, investiga en todo momento. Por eso de la brujería nace la herbolaria. Es por eso, ¿no? Tres, si tú sabes que el amor es libre, nunca, pero nunca vas a atar a nadie que se quede a tu lado.
y esto es frente a una relación pareja que tenga en ese momento la bruja o el mago. ¿Por qué? Porque partimos desde un principio fundamental, que el amor es libre. No necesito entonces atar a una persona. Por más que uno se dedique a la brujería, no se puede transgredir este tipo de valores. Y ahí es donde entra la voluntad, porque claro, el ser humano se sesga mucho frente a un tema de decir, es que yo tengo las herramientas, ¿cómo que no? Y entonces yo sí puedo, y entonces, hombre, usted tiene que tener una voluntad de autoconocerse, de decir, tengo que cambiar esto, tengo que sacar una voluntad de fuerza, por más que yo ame y adore esta situación que estoy viviendo en mi vida, no puede seguir, entonces la suelto y agradezco infinitamente que esta oportunidad o situación que se me dio en la vida se me dio y ya, y la dejo ir. Entremos con el último principio. Entonces, todo esto nos lleva justamente al último principio, que es el principio del conocimiento. Sin el conocimiento, pues No existe nada. básicamente no habría nada. El conocimiento es algo fundamental en el desarrollo de los procesos de cualquier tipo de magia, en especial del tipo de la magia de sangre. Muchas personas, por más que quieran intentarlo en base a ciertas especulaciones, pueden crear diferentes problemas de salud mentales, espirituales, que no tienen una fácil curación. Las fórmulas de los rituales y los hechizos necesitan de un entendimiento intuitivo entre las relaciones entre entidades. Uh-huh. Bueno, frente al tema, este tema me gusta. Digamos que, ejemplo. Leones, no, es que imagínate que es que a mí me dijeron que ir a un cementerio, no sacar huesos ni nada, ir a un cementerio y enterrar algo, ay, eso me iba a dar un montón de cosas, ¿sí o no? Bueno, listo. La persona dijo que tenía el conocimiento. Pasa el tiempo, empezaron a suceder cosas muy extrañas en su vida. Y resulta que busca una persona que de pronto sí sabe. Bueno, bizcocho, ¿usted dónde sacó esa información? No, es que imagínate que es que a mí me lo dijeron en Google, o a mí me lo dijo tal persona. Y yo le creí porque la persona me dijo y tal. Ya. Toda persona que requiera a lo que sea, digamos, no es que yo quiero que a mi jefe lo despidan para que yo empiece a ocupar ese cargo que tanto quiero. Entonces empiezo a trabajarlo, porque existen personas, y es muy chistoso, existen personas que no creen en eso, pero pagan para que lo hagan, ¿cierto? O empiezan a hacerlo ellos mismos o ellas mismas. Entonces empiezan a jugar con cierto conocimiento que no existe, porque si uno quiere lograr un fin, tú no necesitas hacerle un trabajo a alguien para que despidan a esa persona. Me trabajo a mí misma, porque tengo el conocimiento, para lograr ese objetivo. Es así, claro y sencillo. Directo. No es otra cosa diferente. Si nosotros no tenemos un conocimiento frente a un tema, ¿cómo pretendemos entonces profetizar o decir es que yo sé entonces de esto? No sabes nada, mi vida. Entonces todos en este momento seríamos médicos, digamos. No, es que yo vi un tutorial en YouTube, entonces vamos a hacer... Es ilógico. Que eso pasa mucho en este momento. Siento que no solamente en Colombia, a nivel mundial, nos están respetando ciertas profesiones, porque uno hoy en día busca todo en Google y uno cree saberlo más que los demás, y no es así. Y entonces se pierde ese proceso de investigación del conocimiento. Uno tiene que aprender a colocar límites y a decir, puedo investigarlo, puedo nutrirme, pero no puedo creerme un profesional en base a lo que he investigado. ¿Por qué? Porque no llevo una estructura académica. No puedo entonces considerarme médica cuando nunca he estudiado medicina en una universidad, no tengo un conocimiento. Entonces, sí es supremamente, y eso es en general, el conocimiento es algo maravilloso, muy bonito, el leer, el investigar, el nutrir, el tener tema. Mis amores, ¿quieren conquistar? Estudien, real. Hoy en día falta mucho eso, siento yo. En general, en muchas cosas siento que las conversaciones son muy banales hoy en día. Banales completamente, sí. Y se perdió eso. La gente tiene temor a hablar de su conocimiento, de lo que tiene, lo que lleva, porque pues piensa que lo banal es lo que llena y lo que atrae, y en realidad no es así. Hay personas siento más que el chisme nos ganó. Fijamos. Sí, puede ser cierto, puede ser cierto. Y digamos, para continuar y entrar en el siguiente tema,
El conocimiento como es base de todo, obviamente la siguiente magia, que es la magia de herencia, que es la que vamos a hablar en este momento, también tiene una profundización acerca del conocimiento, porque puede que la magia de herencia es algo que se adquiere por naturaleza, es algo que uno no desarrolla, que una bruja o un mago no desarrollan, no adquieren, sino que nacen con ello. Sí, A diferencia de la magia de sangre, no se obtiene por medio de rituales, sino que en realidad esto viene de generaciones antiguas, de generaciones muy antiguas. Si de pronto tú tienes dones que de pronto no sabías que tenías, seguramente es porque en tu familia anteriormente existía alguien que los traía y sí. así sucesivamente hasta lo más atrás que se pueda encontrar. Claro, no, y es que en general en muchas familias pasa, digamos que me voy a colocar yo de ejemplo, digamos, Claro, claro. me voy a colocar de ejemplo. En mi familia, por parte materna y paterna, esta historia existe, siempre ha existido. Lo que pasa es que se saltó una generación. Yo, digamos, sin inmiscuir como muchas personas que sé que no comulgan con lo que hago o a la religión que le profeso, no les tocó, pero sí en todo momento me decían es que esto viene de tal persona, es que gracias a tal persona esto se brincó una generación. Existe una historia, algún día se las contaré, un capítulo de estos se nos va a dar. Existe una historia muy fuerte y gracias a este personaje en específico cuento con un don muy extraño, que es el poder encontrar ciertas cosas. Yo te puedo decir en dónde y en qué lugar está situado y si algo se te perdió, tal persona lo tiene en tantos kilómetros. Sí, es cierto, es cierto. Lograr ese tipo de dones es muy curioso. Que se herede es lo más extraño. Y digamos, cuando dices tú que se salta una generación, por ejemplo, es fácil de pensar en el sentido estricto que, por ejemplo, a esa persona que se saltó, de pronto no lo merecía o no lo necesitaba y el universo, la vida o como quieran llamarlo, ya lo sabía. Entonces, esa Sí, persona, porque normalmente cuando alguien va a nacer, cuando una vida va a nacer, un ser bien en camino, ya digamos que tiene prescrito ciertas cosas acerca de su vida. sí, claro. Como por ejemplo eso. Se denota y el universo dice como, hey, esta persona no necesita estos dones porque no los va a saber manejar, porque su vida va a ser de esta manera, porque hay diferentes maneras de explicarlo. Es que Pero es curioso, Bill. es entendible que haya personas que obviamente piensan como, pero ¿por qué mi mamá no? O porque mi abuela no y yo sí, o sea, se saltó 2, 3 generaciones, porque pues tal vez tú eres una persona que sí lo va a saber utilizar, lo va a entender. En algún momento así te demores 30 años en comprender lo que llevas por dentro, pero se va a notar en algún momento y tú lo vas a aprender a utilizar. Ahí viene la parte del conocimiento. Sí, 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 total. Digamos que cuando nosotros hablamos de, sobre todo cuando es heredado, no es solamente un tema de que uno sabe que puede tener la persona, sino, y no es el universo, siento más que es un tema de una responsabilidad social. ¿A qué me refiero? Completamente. Digamos que en general, si no me hubiera tocado a mí, existen personas, y eso es una pequeña infidencia. Las personas piensan que porque a veces yo hago las loterías o los números del azar, que no solamente en Colombia, sino esto ha pasado en varios países, han logrado ganarse loterías ciertos seguidores míos porque yo publico, digamos, en los horóscopos como ciertos números, tal. Creen que porque tú te dedicas a esto, tú vives cada 8 días ganándote la lotería. No es así. Resulta que las personas que se dedican o nacen con esto, no se les permite. Mira cómo es la vida de curiosa. A ti te permiten, o sea, si tú quieres vivir bien, puedes vivir bien, pero no llenarte o forrarte de plata. Por otro lado, también existe la parte de la magia pagana. La magia pagana es algo que nosotros conocemos como aquellas personas que pagan por obtener ciertos dones, pero pues básicamente hay que entender que las personas que pagan por esto tienen que pagar un precio muy alto. Generalmente es el consumo de su vida excesivo, su vitalidad se va consumiendo rápidamente, si no Ujú. estoy mal, Moon. Sí. Porque la magia pagana pues tiene eso, claro.
Digamos que hay personas que no nacen con dones, no vienen como de herencia, no tienen como esa trascendencia y pues en el afán de obtener poder y obtener, digamos, una habilidad por encima de los demás, buscan de todas las maneras obtenerlo, pero pues el problema es ese. De pronto al final esas personas no saben sobrellevar el tema de la magia y pues les terminan ocurriendo cosas muy trágicas. No, lo que pasa es que yo tengo una teoría, eso puede sonar loco, ¿no? Porque lo he visto, realmente lo he visto. Yo soy capaz de entregarle mi alma al diablo. Perfecto, listo. A ti te va bien los 5 primeros años de tu vida. Todo sale perfecto. Pero ¿qué pasa después de? Resulta que a ti te pueden entregar el cielo, el mar y la tierra. Tú pediste eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que uno viene a pagar eso con los años. Llámese con sus hijos, con sus seres cercanos o consigo mismo. Y esto es algo que quizás muchas personas no lo ven hacia un futuro, ¿no? Siempre piensan en el instante, lo que hablábamos con la santa. En el capítulo, para algunas personas que no hayan escuchado ese capítulo es muy bueno, porque uno puede entregarle su creencia, su cuerpo y todo su ser a algo, pero nunca se piensa en qué va a pasar después, cuál es la repercusión de hacer este acto, ¿no? Existen personas que al día de hoy, que conozco, que no duermen por haber hecho ciertas cosas. Y sí, digamos, para aquellos que de pronto lo lleguen a pensar, tómense el tiempo de verdad de analizar y proyectarse un poco más hacia el futuro y ver de pronto qué tantos problemas podrían llegar a tener. O si serían capaces de asumirlos. Exacto, Porque hay personas que dicen, listo, vamos para adelante y ya, de una. Si tú eres capaz de claramente eso. no es obvio que así tú hayas pagado para obtener ciertos dones, vaya a suceder, ¿no? O sea, pueden pasar muchas otras cosas. Puede que muchas personas sí los hayan obtenido, pero también pueden pasar muchas otras cosas y entre esas no obtener los dones y obtener, digamos que un castigo. Sí, sí, eso también pasa. La gente cree que no se repercute, existe una repercusión más allá de, ¿no? Que existe un diablo, existe un Dios, punto. No, existen cosas mucho más oscuras que pueden tornar tu vida un infierno, el día, la noche, todo. Mis amores, les agradezco infinitamente el habernos escuchado, las personas que se quedaron al final de este capítulo, les envío miles de bendiciones, las espero y los espero en mis en vivos en Dance Moon, yo feliz de la vida por verlos y escucharlos. Espero que me escriban diciendo soy o vengo de, esto parece cosa de magia, les envío miles de bendiciones, que tengan un feliz día o una maravillosa noche. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este punto y nos escuchamos en un próximo episodio de Esto parece cosa de magia. Hasta luego y que tengan un excelente día, tarde y noche donde quiera que se encuentren.